Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les contaré algunos datos interesantes sobre los celtas. Las tribus celtas tuvieron presencia en Europa y Turquía durante la Edad de Hierro. Contaban con cultura, arte y lenguas similares, pero las tribus no estaban unificadas. Es más, algunas ni siquiera tuvieron contacto entre sí. Los celtas se originaron en Europa Central a finales de la Edad de Bronce, alrededor del año 1200 a.C., como parte de la cultura del campo de las urnas, nombrada así por su costumbre de incinerar a sus muertos y enterrarlos en urnas. Esa cultura se extendió a España, Francia y Gran Bretaña, y según expertos lingüistas, hablaban una lengua italo-celta. Las lenguas celtas tuvieron el protocéltico como antepasado común. Se considera la primera de las lenguas indoeuropeas. Desde el punto de vista geográfico, las lenguas celtas se dividen en célticas insulares, de las cuales se desprenden el galés, irlandés y gaélico escocés, y en célticas continentales, de las cuales derivan, entre otras, las hispano-célticas. Otra cultura celta fue la Hallstatt, que lleva su nombre por la ciudad austriaca en la que se descubrieron aproximadamente 1000 tumbas de un pueblo celta. Esta cultura existió desde el año 1200 hasta el 450 a.C. Se extendió al sur de Alemania, este de Francia, Suiza, Bohemia y parte de los Balcanes. Los hallazgos arqueológicos evidenciaron que su economía prosperó gracias a las minas de sal, hierro y cobre. Durante muchos siglos, la sal fue extremadamente valiosa por su capacidad para conservar el pescado y la carne. En una de esas minas, los arqueólogos encontraron diversos objetos muy bien conservados, entre ellos antorchas, bolsos, zapatos pequeños de cuero y hasta restos de comida. Los investigadores realizaron varios estudios a los restos óseos de los niños y jóvenes de esta tribu celta y encontraron indicios de trabajo repetitivo, así como lesiones y desgaste en las rodillas, codos y columnas vertebrales. Lo que nos indica que los hombres de esa tribu trabajaron desde temprana edad en la extracción de minerales. Como dato curioso, les cuento que la sal de las minas no solo conservó restos de comida, sino hasta heces humanas. Los análisis realizados en las muestras de heces indicaron que los celtas tenían parásitos intestinales. El tercer grupo importante en la formación de la cultura celta fue la denominada cultura de la Atene, cerca del lago Neuchâtel en Suiza. Este pueblo prosperó debido a su cercanía con varios ríos como el Mosela y el Elba, y por el año 400 a.C. se expandió hasta las Islas Británicas. La forma de gobierno de las tribus celtas era monárquica u oligárquica, y otras contaban con un gobierno democrático. En Galia, por ejemplo, el rey era elegido por el pueblo y podían ser destituidos fácilmente. La sociedad celta se dividía prácticamente en nobles, druidas, guerreros, artesanos y comerciantes, y en los peldaños inferiores estaban los plebeyos libres y los esclavos. Como pueden ver en esta imagen, las tribus celtas vivían en casas circulares con techos de paja o brezo en forma de cono. Sus paredes se elaboraban a partir de materiales como el barro, y las aldeas estaban rodeadas por muros generalmente hechos de adobe. Por ejemplo, el asentamiento de Hoineburg en Alemania contaba con muros gigantes que protegieron a sus 10.000 habitantes. Cuando había pleitos entre los miembros de las tribus, se solucionaban de forma pacífica entre las partes en presencia de los druidas, aunque algunos problemas se solucionaron mediante duelos. Si alguna persona asesinaba a un miembro de la tribu, era castigada con el exilio, pero si la víctima se trataba de un desconocido, el castigo era la pena de muerte. Los celtas por lo general eran altos, rubios o pelirrojos, y muchos hombres preferían traer el cabello largo. Según los registros de este historiador griego, los de alto rango solían afeitarse la barba y se dejaban bigotes que les cubrían toda la boca. Las mujeres jóvenes llevaban su cabello largo trenzado como símbolo de belleza, mientras que las mujeres casadas cubrían su cabello con velos.
Un dato curioso es que los celtas le daban mucha importancia al cuerpo masculino y la destreza. El sobrepeso era mal visto, tan es así que aquellos hombres con sobrepeso recibían una multa, pues era una señal de que estaban comiendo demasiado y trabajando poco. Lo bueno de esto es que si alguna deidad necesitaba ser apaciguada mediante algún rito o sacrificio, los gorditos no eran tomados en cuenta para el sacrificio. Diodoro Sículo también hizo referencia a la vestimenta de los celtas, mencionando que usaban camisas bordadas de colores brillantes, pantalones llamados bracae y capas pesadas en invierno y ligeras en verano, que sujetaban al hombro con un broche. Por supuesto, la época varió dependiendo de la época y el clima de cada región, pero las técnicas de confección fueron muy similares. La ropa era de lino o lana, con patrones a cuadros y rayas, muy parecida al tartán de los clanes de Irlanda y Escocia. Las telas las teñían con bayas y plantas, se tejían a mano en telares verticales y a menudo utilizaron cáñamo y pelos de animales como cabras y caballos. Las telas celtas eran de las más codiciadas en el comercio, no solo por sus tejidos únicos y hermosos colores, sino porque los celtas fabricaban telas muy finas. La ropa femenina era similar a las túnicas utilizadas por las mujeres griegas y las ataban con un cinturón de cuero o cadenas alrededor de la cintura. Tanto hombres como mujeres se adornaban con brazaletes, torques o broches, y la joya más famosa eran los torques, un collar de oro o metal. Los zapatos eran de una sola pieza, elaborados a base de cuero, probablemente utilizados con calcetines de lana. Los celtas comercializaron diversos minerales como el hierro, la sal o el oro, así como telas y pieles de animales en diversas regiones del Mediterráneo, a cambio de materiales como el ámbar, el coral o la cerámica. Pero también realizaron intercambios con otras tribus celtas. La mercancía la transportaron por ríos como el Danubio y el río Rin, a bordo de barcos como el de esta imagen, el cual se descubrió cerca de Lincolnshire. Este barco se elaboró a partir de un solo tronco de roble, mide 6 metros de largo y aún se pueden apreciar las marcas de hacha. Quizás el intercambio favorito de los celtas fue el vino. Se han descubierto tumbas con jarras, cuernos, calderos y copas de fabricación griega o romana, lo que indica que los celtas compraban tanto el vino como la artesanía relacionada con él. Por lo general, el vino era la bebida de la aristocracia. Los guerreros y los demás miembros de las tribus solían beber cerveza local hecha de cebada y trigo. Los celtas tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses. Les realizaban ofrendas de alimentos, armas y sacrificios humanos, pero estos últimos eran poco comunes. Creían en la vida después de la muerte y tenían un profundo respeto por la naturaleza. Consideraban que la cabeza humana era el lugar en donde se ubicaba el alma de las personas. Por este motivo, cuando los guerreros celtas derrotaban a sus enemigos, los decapitaban y tomaban sus cabezas para llevarlas a sus aldeas, en donde las colocaban en murallas y puertas fortificadas, probablemente como trofeos de guerra. Los druidas eran los líderes religiosos, transmitían sus conocimientos de forma oral, ya que consideraban que la memoria era una gran virtud. Por esta razón, no hay mucha evidencia de sistemas de escritura celtas. Sin embargo, se han encontrado restos de inscripciones en latín y griego en asentamientos celtas. Los druidas actuaban como sacerdotes, consejeros, jueces y profetas. Tenían mucho poder en las sociedades celtas y eran muy respetados, ya que eran los que dirigían los sacrificios humanos e imponían multas y castigos a las personas que desobedecían las reglas. Aunque los griegos y romanos se empeñaron en declarar que los celtas eran unos bárbaros y salvajes, no hay nada más alejado de la realidad. Si bien los celtas no dudaban en declararle la guerra a otras tribus porque simplemente amaban las guerras, realmente eran muy sofisticados. El arte celta destaca por sus hermosos diseños geométricos, perfectamente entrelazados, elaborados de hierro, cerámica, oro y materiales exóticos que importaron del Mediterráneo como el coral y el ámbar.
Conocían los métodos para fundir los metales y elaboraron infinidad de objetos con distintas técnicas, entre ellas el repujado. Entre sus creaciones podemos encontrar desde broches para sostener sus prendas hasta calderos bellamente ornamentados y figuras humanas talladas en madera, así como representaciones de animales y dioses. Si nos fijamos bien, embellecían hasta los objetos de uso cotidiano. Otra cuestión por la que se destacaron los celtas fue por su valentía en el campo de batalla y su destreza a caballo. Para intimidar a sus enemigos, solían pintarse el cabello con agua y cal, y lo peinaban en forma de crestas, pintaban su cuerpo para resaltar su musculatura, gritaban y utilizaban imponentes cuernos de guerra con la cabeza de un jabalí. Las armas que utilizaron fueron espadas, lanzas, escudos largos y ovalados, caballos y carros. En estos últimos demostraban su destreza para intimidar al enemigo. Algunos guerreros celtas utilizaban los collares denominados torques, presumiblemente como símbolo de su buen estatus social. Por el año 390 a.C., una tribu celta denominada Senones, liderada por Brennus, derrotó al ejército romano y saqueó la ciudad de Roma. Al poco tiempo los romanos se dieron cuenta que los ejércitos celtas eran muy desorganizados y al momento de la batalla los guerreros no se sometían a las órdenes de sus líderes como habría de esperar. En las batallas los celtas eran muy individualistas. Por ello, estos dejaron de ser rivales para los romanos y otros ejércitos disciplinados que contaban con estrategias militares. Existe evidencia de que en las sociedades celtas los hombres y mujeres eran técnicamente iguales, y algunas mujeres participaron en guerras como Boudica, la reina de los Micenos. Julio César lanzó diversas campañas militares en contra de las tribus celtas de Galia. En el año 52 a.C. se libró una batalla decisiva. Los romanos se expandieron por Francia, Bélgica, Alemania y lograron avanzar hasta Gran Bretaña. Los pueblos celtas que vivían en esas regiones adoptaron las costumbres romanas y en el caso de los continentales combinaron su idioma con el latín, resultando en el denominado latín vulgar. Al igual que otras culturas, los entierros de los miembros más importantes de las tribus se hacían en cámaras funerarias de madera, donde los cuerpos se enterraban con joyas y artículos que iban desde calderos hasta carromatos. Luego se cubrían con grandes cantidades de tierra hasta formar colinas artificiales. A esto se le conoce como túmulos funerarios. Uno de los más conocidos fue descubierto cerca del río Enns, en Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Consistía en una inmensa cámara construida de troncos, en donde yacía el cuerpo de un hombre sobre un diván, rodeado de hermosos objetos que demostraban su importancia y la riqueza que tuvo en vida. Las investigaciones al cuerpo dieron a conocer que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, de 1,60 m de altura, y a juzgar por los objetos con los que fue adornado, y más aún los que lo rodeaban, se presume que se trataba de un jefe o príncipe celta. Por este motivo, se le bautizó como el príncipe celta de Hochdorf. Al pie del diván se encontró un caldero de 300 litros de capacidad, el cual tenía restos de hidromiel. Pero lo más majestuoso fue el carro de madera de 4 ruedas que también yacía en la tumba. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de los celtas. Y hasta pronto.